bienvenidos una vez más, hermanos, a este canal de Misioneros de la Divina Voluntad. En estos tiempos estamos pasando por pruebas fuertes, los hijos de Dios, muchísimas almas que no conocemos, hermanos nuestros en la fe, todos aquellos que el Señor en ese misterio de su providencia y de su voluntad ha llamado a ser hijos de la luz. Digamos que Él llama a toda la humanidad, pero existe ese misterio de la predestinación, como para Dios todo está en un eterno presente, pues Él sabe misteriosamente, podríamos decirlo así, Él sabe qué respuesta le va a dar cada criatura en su existencia, en el tiempo. Él sabe, digamos, quiénes van a salvarse y quiénes no. Pero no es porque Él lo determine así previamente, como si nuestro destino ya estuviera completamente escrito y labrado y determinado por Dios, porque por eso somos criaturas libres. Pero siendo el Dios, pues lo sabe todo. Por eso, como venía diciendo, esas criaturas que pasan a ser hijos de Dios, porque ya lo hemos escuchado y yo lo he dicho también, no todos somos hijos de Dios, hay criaturas y hay hijos de Dios. Muchos hombres se quedan en el nivel de criatura y los verdaderos hijos de Dios incluso no solo son los bautizados, sino los que creen verdaderamente en Jesucristo y aceptan esa adopción que recibimos a través del bautismo. Y digamos, como yo siempre lo repito, en todo hay como grados. Entonces llegar a ser verdaderos hijos de Dios, podríamos decir que también hay diferentes categorías, así como lo van a ver en el cielo, diferentes estados, diferentes jerarquías en la Nueva Jerusalén, diferentes grados de cercanía con Dios. Pero en este tiempo a lo que voy, que es este tema de la cruz, del que he hablado mucho, lo hago con la intención de dar ánimo, y dármelo a mí mismo, porque también me encuentro pasando por pruebas, por dificultades de diferente índole, pero necesitamos aprender a ver en esto el amor de Dios de manera especial, porque eso es lo que nos viene, eso es lo que nos espera y lo que le espera a la humanidad en general. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles, tanto a nivel de la iglesia como a nivel de la humanidad, y vienen tiempos aún más difíciles, pero como dice el Señor en el Evangelio, mientras que digamos el mundo está alegre, está de fiesta, está en su ambiente, nosotros estamos afligidos, estamos siendo probados, purificados, porque esa purificación empieza por los hijos de Dios, empieza por la iglesia, pero llegará el momento en que será el mundo el que esté atribulado, el que esté muy probado, y seguramente ahí ya nosotros vamos a estar gozosos, fortalecidos y recibiendo muchas bendiciones de Dios. Ejemplo de esto es pues la historia del pueblo de Israel, cuando en el momento de las 7 plagas de Egipto, en el tiempo de Moisés, las mismas cosas que servían de castigo para los egipcios servían de ayuda para el pueblo elegido. Y eso está en varios salmos y también en varios libros del Antiguo Testamento, como digamos, mientras a los egipcios los cubría las tinieblas, una gran tiniebla que fue una de esas plagas, para los israelitas había luz. Entonces, bueno, ahorita nosotros estamos como en ese tiempo de empezar esa purificación y esas pruebas. Por eso necesitamos tener esa certeza de que es por amor, de que es para nuestro bien. Porque como ya lo han explicado los santos, lo que debería asustarnos es como la paz y la concordia con este mundo, esa falsa tranquilidad. Mientras que la paz que el Señor da, que no es como la del mundo, es una estabilidad interior, una seguridad, una confianza que el Señor la da estando aún en medio de la guerra. ¿Sí? Estando aún en medio de turbulencias, de tormentas, podemos tener esa paz en nuestro corazón, esa paz que nos la roba el pecado. Por eso en todo esto es importante que entendamos que nuestro verdadero y único problema es el pecado. De resto los problemas, las dificultades, todo aquello que mortifica nuestro amor propio, todo aquello que se opone a esa voluntad humana que quisiera todo fácil, que quisiera el placer, la comodidad, porque todos tenemos esas inclinaciones y nuestra carne tiende a eso, nuestra naturaleza siempre tiende a buscarse a sí misma. Y es siempre esclava del egoísmo, del yo, del amor propio, etc. Y tantos enemigos que tiene el alma para llegar a la unión con Dios, tantos enemigos que tenemos para llegar a la santidad. Todos esos enemigos confabulan todo el tiempo para que el hombre viva, es aquí, ¿sí? Esclavo de lo exterior, esclavo de lo material, esclavo de sí mismo, esclavo del placer, de tantos vicios, de tantas cosas, esclavos del pecado.
Entonces lo que tenemos que tener en primer lugar en cuenta es eso, todo es para nuestro bien, la cruz es amor de Dios, puro amor de Dios, como enseña el Señor en la doctrina de la divina voluntad. La cruz es el mismo Jesús que viene como disfrazado, digámoslo así, como vestido o encubierto detrás de esas circunstancias, de esa cruz, para mostrárseme, para dárseme a conocer y para elevar al alma. Es decir, la cruz nos levanta, nos eleva de todo esto. Mientras que los que viven sin cruz o le han hecho el quite a la cruz, como en muchos países, ustedes saben que hay, o para que los que no lo sepan, hay países ricos, países muy acomodados, donde la gente, digámoslo así, le ha hecho el quite a la cruz, porque han logrado, digámoslo así, suplir ya todas las necesidades básicas del hombre. Son países donde la gente le da muchísimo dinero al Estado y el Estado se encarga de todo, que eso es muy peligroso porque le da más poder, y eso es lo que se quiere con el nuevo orden mundial y todo esto, ¿no? Que digamos sea el Estado el que rige todo, como si fuera un dios, ¿sí? El que determina todo, el que controla todo, el que da todo también. Entonces que la gente sea como esclava de un gobierno, para que ese gobierno le supla supuestamente sus necesidades, pero ¿a cambio de qué? A cambio del alma, a cambio de que el hombre no tenga libertad, de que no tenga Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Un papá Estado que reemplace al papá celestial, al Padre Dios, pero dando solo lo material a cambio de robarnos todo, de robarnos la paz, de robarnos la familia, de robarnos la libertad, de robarnos la salvación eterna. Y ya sabemos quién es el que está detrás, ¿no? Y sabemos que eso es lo que va a venir a ofrecer el anticristo. Y eso está en el catecismo, como yo lo he repetido varias veces. Esa paz y esa seguridad. Entonces lo que podemos ver ahora es eso, que quieren hundir, así como han venido hundiendo a la iglesia en una crisis, hundir a la humanidad en una crisis en todo sentido, meterla como en un hueco, y los mismos que la metieron vienen a sacarla después y dicen, nosotros somos los salvadores, ¿sí? El anticristo, yo soy el salvador, yo vengo a traerles prosperidad, vengo a traerles paz, vengo a traerles lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieren. Y claro, la gente ya va a estar, y como ya lo vemos, la mayoría está ya lista para ese engaño. Y eso va a ser cruz para la iglesia, porque sabemos que va a venir la persecución, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que nosotros entendamos primero eso, o sea, aprender a amar la cruz, aprender a entender que sin cruz no podemos vivir, que sin cruz nos perdemos. Es decir, si el Señor nos dejara abandonados a nuestros caprichos, a nuestras pasiones, a nuestra voluntad humana, ¿en qué nos convertiríamos? Entonces, a lo que iba, con este ejemplo de estos países que son como ya digamos un reflejo de cómo va a ser ese nuevo orden mundial, son países donde eso, la gente vive muy acomodada, muy bien entre comillas en su cuerpito, con todo lo que necesita el cuerpito, pero son los países donde hay más depresión, hay muchísimo suicidio, muchísima drogadicción, homosexualismo ni qué decir. Entonces podríamos decir así que las almas están como indigentes, están podridas, están enfermas, están muy pobres, están vueltas a una miseria, pero los cuerpos se ven eso perfumados, andando en carros último modelos, viviendo en unas ciudades con una arquitectura muy chévere, etcétera, etcétera. O sea, con una infraestructura aquí impecable, pero las almas caminando rumbo al infierno y convertidos en unos miserables. Entonces espero que me estén entendiendo. Pero ellos no se dan cuenta, o sea, es que ese es el gran trabajo pedagógico que han venido haciendo, que ha venido haciendo el demonio a través de los hijos de las tinieblas, de la masonería, etcétera, etcétera, para que la gente no note los cambios, para que el hombre ya no suspire por lo de allá, porque ya lo de aquí ya lo tiene atafagado, lo tiene cegado, y el hombre tiene ese vacío adentro, pero eso lo quiere llenar con todo lo de acá, con más de lo de acá. Entonces, ¿para qué ahondar en ese tema? Aquí queremos profundizar en la cruz. ¿Por qué necesitamos la cruz? Y vemos eso en estos países, como le han hecho el quite a la cruz, pues las almas viven, como dice el Señor, de precipicio en precipicio, como un caballo sin freno, desbocados en el reino de las pasiones, de la sensualidad, de lo material, en un atafagamiento de autocomplacencia, de sobreestimulación total, hasta el punto de que por eso sí, viene la depresión, el suicidio, etcétera, etcétera. Porque todo eso lo sabemos en la práctica, pero hay que repetirlo.
Nada de lo de acá puede llenar al ser humano, solo lo llena Dios. El hombre fue hecho para Dios y solo Dios lo puede llenar, porque por dentro somos infinitos, eternos, y por eso solo el infinito y el eterno nos puede llenar y nos puede hacer verdaderamente felices. Y por eso necesitamos la cruz. Entonces nosotros sin cruz nos apoltronaríamos acá en este mundo como en un diván muy cómodo y se nos olvidaría quiénes somos de verdad y para dónde tenemos que caminar. No llegaríamos a la meta, que es la salvación eterna, sino que nos quedaríamos acá como muchos que se están quedando engañados en una ilusión y cambiando lo digital y lo ilusorio por la realidad, cambiando la mentira por la verdad y cambiando a Dios ¿por qué? Por lo de acá, por el mundo, por lo del demonio, cambiando el espíritu por la carne, que en realidad es cambiar el todo, o sea, lo mucho, lo infinito, lo inmenso, por migajas, por estupideces, por banalidades. Por eso, como dice el Señor, la cruz no... Hay una frase del Señor muy profunda, dice, la cruz nos desengaña de lo temporal para revelarnos lo eterno. O sea, no dice incluyéndose Él porque Él es Dios, pero yo lo digo así porque yo estoy repitiendo la frase de Jesús, pero es como si Él dijera, la cruz desengaña al hombre de lo temporal para revelarle lo eterno. Entonces, a propósito de la cruz, hay un capítulo de los libros de cielo, que es del volumen 3, que se llama Elocuente elogio de la cruz, está en el diciembre 2 de 1899. Bueno, aquí hay una introducción, una situación, como siempre empieza Luisa estos capítulos de su diario, de los volúmenes, pero hay un momento en que el Señor le dice, hoy quiero entretenerme contigo, dime alguna cosa. Y Luisa le dice, tú sabes que todo mi contento es estar junto contigo y teniéndote a ti lo tengo todo. Por eso, poseyéndote a ti, me parece que no tengo otra cosa que desear ni que decir. Entonces, miren, todo hay mucho que meditar en estos libros, es un tesoro inmenso, esa riqueza que parte de esta relación de esposos entre Jesús y Luisa, que ella viene a representar esa esposa perfecta, esa esposa del cantar de los cantares, así como también la Santísima Virgen María, o sea, vienen a ser como modelos de la iglesia y de lo que Dios quiere que sea el alma, de lo que Dios quiere que seamos nosotros para Él, de cómo quiere Él que seamos para Él y siempre lo quiso desde el principio. Entonces nosotros deberíamos llegar a ese punto, como dice aquí Luisa, dice, es que mi contento es estar junto contigo, teniéndote a ti lo tengo todo. Poseyéndote a ti me parece que no tengo otra cosa que desear ni que decir. O sea, el Señor es nuestra verdadera necesidad, o sea, Él es nuestro Dios, es la divinidad. Pero miremos cómo el demonio todo el tiempo busca eso, suplirlo en nuestro corazón, que vivamos distraídos de estar conociéndolo, amándolo, y podemos sí creer en Él, ser personas de oración, de sacramentos, etc. Pero cuántas veces, como leí ahora en un capítulo hermosísimo, que el Señor habla de su soledad y que Él le pasa como el sol, que lo da todo a todos, pero que nadie muchos muy poquitos le dan un gracias o casi nadie ni lo voltea a mirar, y Él busca compañía en la criatura, algo así resumen. Es un capítulo muy hermoso al que valdría la pena hacer una meditación, así un video. Entonces, si no tenemos la cruz, dejamos al Señor solo. O sea, la cruz nos lleva a buscarlo a Él, a estar con Él, a ofrecerle algo a Él, a asemejarnos más a Él. ¿Por qué? Porque la cruz nos purifica los afectos. También en muchos capítulos el Señor habla de que la cruz es lo más eficaz que hay. Dice que es más eficaz que los mismos sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos actúan de acuerdo a las disposiciones de las criaturas, lo explica el mismo Señor. ¿Cómo así? O sea, uno puede ir a confesarse, pero si la disposición no es la adecuada, puede hacerle ante un mal a uno, puede salir uno peor que si no se hubiera confesado, si uno no va con verdadero arrepentimiento, si uno no confiesa todos los pecados, etc. Y cumple todos los propósitos, todos los pasos para hacer una buena confesión. El propósito de enmienda, ¿sí? Cumplir la penitencia, etc. Lo mismo la comunión, si la persona va con una mala disposición, va solo buscándose a sí misma, va por rutina, va sin una buena confesión, va sin haber ni siquiera guardado el ayuno eucarístico, etc. Entonces lo mismo, no cumple, o sea, los sacramentos no siempre, y es más, casi nunca puede el Señor cumplir plenamente los propósitos que Él
tuvo al instituir los sacramentos, al inventarlos, y lo que Él quiere hacer en el alma a través de los sacramentos, en muy pocos los puede cumplir esos propósitos, ¿sí? Porque la gente está eso, con disposiciones de voluntad humana, envueltas en marañas de egoísmo, envueltas en vicios, distraídas. La distracción es tremenda. El Señor también se lamenta en los libros de cielo de eso, cuando habla del bien mal hecho, que dice que es peor que el mismo pecado, que eso daría para otro tema. Cuando hacemos las cosas con distracción, dice que lo ofende a Él más que los mismos pecados, por ejemplo ir a misa y distraerme, en fin, rezar el rosario distraído. Todo eso es convertir lo que es luz, lo que es bueno, volverlo malo. Es convertir lo que es luz en tinieblas, mientras que el pecado es allá, como afuera de la casa de Dios, tinieblas en las mismas tinieblas que se revuelcan allá. Yo ya había hablado de eso, pero lo repito. Entonces, ¿quién de nosotros podría decir eso? Lo que dice Luisa es que mi contento es Jesús. No, muchas veces nos contentamos en otras cosas. Es más, cuando pecamos, nos alegramos o nos contentamos en cosas que a Dios lo hacen sufrir. O sea, estamos portándonos como sus enemigos. Estamos dejándolo solo, estamos traicionándolo, estamos crucificando de nuevo, como lo hacemos muchas veces. Ojalá muchos de ustedes no, que son mucho más santos que yo, ojalá ya hayan superado todo eso. Hablo por mí y por la mayoría, ¿no? Que seguimos siendo viles pecadores. Muchas veces eso, suplimos con otras cosas lo que solo Dios nos debería dar. Nos contentamos, descansamos en otras cosas, y Dios es celoso. O sea, Él quiere que yo descanse solo en Él, que yo me contente en Él, que yo viva para Él. Entonces, bueno, aquí quiero leer esta parte, este elogio que Dios mismo hace a través de Luisa, de la cruz, para que lo meditemos y para que nos ayude, como digo, a crecer en ese amor a la cruz hasta el punto de desearla. Y eso es lo que nos va a dar paz, nos va a dar fortaleza. Porque yo les voy a decir una cosa, o sea, los verdaderos católicos hoy en día debemos prepararnos es para el martirio, debemos prepararnos no para el martirio en sí mismo, sino prepararnos para ser uno con Dios eternamente, o sea, para la plena felicidad. Pero el paso, el puente puede ser ese, no para todos, para algunos, va a ser eso, el martirio. Y algunos, pues tal vez estemos llamados a vivir un martirio silencioso, oculto, dosificado, o sea, de varios años, etcétera. Pero algunos otros sí va a ser un martirio de un día, o de unas horas, o de un instante. Entonces por eso no debemos tener miedo a eso. Y si yo medito en la cruz y conozco a Jesús a través de su cruz y amo al Señor amando la cruz, pues no le voy a tener miedo ni al dolor, ni al sufrimiento, ni a las pruebas, ni a las dificultades. Porque yo veo eso, o sea, veo incluso en gente de oración y todo esto, sigue ahí esa naturaleza humana, es natural, pero es muy raro el que uno ve eso, que tiene como ese espíritu de víctima, ese espíritu de expiación, ese verdadero amor a Dios que lo lleva a uno a olvidarse de uno, decir es que yo quiero es vivir para Él. Entonces nosotros con las penas, con las pruebas podemos darle cierta compañía a Jesús, podemos darle consuelo a Jesús, podemos darle almas a Jesús. Entonces, ¿cómo no desear esas penas, esas pruebas, esas cruces? Pero no, nosotros más bien buscamos estilo protestante, hemos crecido en una sociedad y en una mentalidad que es enemiga de Dios y enemiga de la cruz. Enemigos de la cruz de Cristo, como dice San Pablo, cuyo Dios es el vientre y cuyo paradero es la perdición. Díganme ustedes si no vivimos en una atmósfera en que todo, o sea, es como una corriente de autocomplacencia, una corriente de buscar eso en todo el bienestar, el placer, la diversión, la entretención, la recreación, etcétera, etcétera. Vivimos así. La gente vive buscando en todo eso. Y si no lo tiene, si no lo hace, es porque no tiene plata para eso, o no tiene salud, etcétera, por la cruz. Gracias a Dios por la cruz. Entonces, volviendo a ver que la cruz es más eficaz, cuando llega a la cruz, cumple su tarea, así la gente esté dispuesta o no. Entonces, miren ustedes, cuando le llega la enfermedad a una persona, la muerte de un ser querido, la pobreza, lo que sea una cruz, una prueba que lo hace sufrir, cuando viene el dolor, es eficaz. Hay otra frase que el Señor dice, donde está el dolor está Dios. ¿Sí? Dios siempre está donde está el dolor. Es un misterio de amor.
Es como ese buen pastor que tiene su rebaño y en ese rebaño hay una ovejita que un lobo le alcanzó a morder una patica, está sangrando, está sufriendo, está obviamente de la que más pendiente está ese pastor es de esa ovejita, a la que más le está atento de prodigarle todos sus cuidados, etcétera, de darle su medicina, cuidarla, limpiarla, en fin, la lleva alzada porque no puede caminar, entonces la lleva alzada. Entonces lo mismo así el Señor con esas almas, con esas personas que están pasando pruebas más duras, está ahí de una manera muy muy especial. Entonces veamos eso, cómo la cruz es potente, es eficaz, la necesitamos. Muchas veces cuando nosotros estamos orando por una persona que amamos y que nos preocupa su salvación o condenación eterna, queremos que se convierta, el resultado de esa oración, si la hacemos perseverantemente, de pronto algún sacrificio que ofrecemos, etcétera, es que Dios le manda cruces a esa persona. La prueba, la empieza a pulir, la empieza a purificar, la empieza a liberar del mundo, del pecado de la carne a través de la cruz. Es lo más eficaz que hay. Es inefable, mejor dicho. Y por eso no es que es el medio que el Señor más le gusta o más suele usar, porque lo que Él más quiere usar y lo que más acostumbra a usar es su misericordia, el camino del amor, de la paciencia. Por eso le tiene tanta paciencia a esta pérfida humanidad, a esta sociedad de traidores, de idólatras. El Señor es muy paciente, y Él siempre nos llama a eso por la mano derecha, como ven, hijo mío, ¿sí? A través del Evangelio, a través de una predicación, a través de la naturaleza, a través de un buen libro, a través del camino del amor, a través de su gracia, ¿sí? Él va actuando en las almas, así no se den cuenta, y nos va llamando aquí, yo siento esto, quiero cambiar, no sé qué, gracias, Dios da gracias, todo el tiempo hay una lluvia de gracias. Lo que pasa es que, como ya lo había dicho, muchos andan con paraguas todo el tiempo, andan en su voluntad humana y no le dejan llegar esa lluvia de gracias a su propia alma, pero el cielo todo el tiempo está dando gracias. Lo que pasa es que eso, no las aprovechamos, no las valoramos, no estamos atentos a ellas. Entonces aquí más adelante dice, yo me sentía toda confundida, y Jesús, que le respondió a esto que le dice Elvisa, siguiendo aquí con la lectura, dice, hazme oír tu voz que recrea mi oído, conversemos un poco juntos, yo te he hablado tantas veces de la cruz, hoy déjame oírte hablar a ti de la cruz. Yo me sentía toda confundida, no sabía qué decir, pero Él me ha mandado, miren, Él me ha mandado un rayo de luz intelectual, en un instante, para contentarlo he comenzado a decir. Entonces, esa luz, o sea, el mismo Señor pone estas ideas, estas verdades y estas palabras en ella. Es Dios hablando a través de ella. Entonces comienza diciéndole, amado mío, ¿quién te puede decir qué cosa es la cruz? Solo tu boca. Solo tu boca puede hablar dignamente de la sublimidad de la cruz. Pero ya que quieres que hable yo, está bien, lo hago. La cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio y me desposó con la divinidad, con nudo indisoluble. Miren, aquí cada frase, hermanos, es para que la comprendamos, la rumiemos con el entendimiento, la guardemos con la memoria, la queramos vivir con la voluntad. Utilicemos las tres potencias de nuestra alma eso, para sumergirnos en estas verdades y tratar de hacerlas nuestras, de hacerlas vida. La cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio. O sea que sin cruz seguimos siendo esclavos del demonio. Me desposo con la divinidad, con nudo indisoluble. O sea que sin cruz el alma sigue lejos de Dios, sigue allá, siendo ella, apartado de esa comunión que Dios quiere. La cruz es fecunda y hace nacer en mí la gracia. Hace nacer en mí la gracia. Entonces por eso vemos un mundo que se hace enemigo de la cruz. Es un mundo sin gracia, es un mundo desgraciado, como lo vemos y lo palpamos todo el tiempo, cada día. Un mundo en que las almas se están perdiendo de mil maneras, afeándose, porque la cruz eso, embellece al alma. La cruz es luz y me desengaña de lo temporal y me descubre lo eterno. Miren, aquí está la frase que recordé ahora que les decía, que es importantísima. Es decir, que sin esa cruz que me revela lo eterno y me desengaña de lo temporal, vive el hombre como vive la sociedad, esclava de lo temporal,
de lo del momentico, del partido de fútbol del momento, de la cantante del momento, del videíto del instante, del minuto, ¿sí? Porque ahora está de moda eso, los videitos de un segundo, de un minuto, ¿sí? Los reels y los TikToks y todas esas estupideces que tienen al hombre de su imbuido en un mundo del que no va a quedar nada. O sea, metido en una ilusión, en una ficción y perdiéndose por estar allá, de acá, de su vida, y de acá, de su vida vertical, donde está lo interesante, donde está lo profundo, donde está lo rico, donde está Dios, ¿sí? O sea, comparen eso, esta sociedad, esta generación, que yo amo mucho a los jóvenes, pero a veces me da rabia de verlos tan estúpidos que se están volviendo, perdón la expresión y la falta de caridad, pero obviamente no estoy hablando de todos, ¿sí? Porque hay jóvenes muy de Dios, muy especiales, muy inteligentes, muy virtuosos, muy esforzados, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los jóvenes hoy en día eso, se han vuelto unos zombies, unos borregos, unos títeres, le comen todo lo que le quiere meter ese mundo, ¿sí? Consumen todo lo que ese mundo les quiere dar, viven al día de toda la moda de que ese mundo les propone y se están perdiendo de lo grande, de lo profundo, de lo real. Es comparar eso, un mundo de ruido con lo que uno puede descubrir en el silencio, un mundo de aparaticos con lo que uno puede descubrir en la naturaleza, estando en una montaña uno solo, en el bosque, ¿sí? Meditando, contemplando, descubriendo dónde llegué yo, descubriendo la vida, descubriéndose a sí mismo, descubriendo a Dios, imagínense, por estar ahí, ¿sí? Espero que me estén entendiendo eso. Porque a veces hay cosas que uno tiene y que no es tan fácil expresarlas en su plenitud a través de palabras. Continuamos, dice, la cruz es fuego y todo lo que no es de Dios lo vuelve cenizas, hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que pueda estar en él. Claro, entonces un hombre sin cruz, un mundo sin cruz, está lleno el corazón de un poco de cosas que no son Dios. El hombre llenándose el alma cada vez de más y más basura, de más y más engaños, de más y más mentiras, etc. Porque la cruz es la que limpia el alma, la que limpia el corazón de todo eso, la que lo purifica. La cruz es moneda de inestimable precio, y si yo tengo, esposo santo, la fortuna de poseerla, me enriqueceré de monedas eternas hasta volverme la más rica del paraíso. Esta frase es hermosísima, es del Señor, es el que está inspirando esto. La moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. Es decir, en la persona que aquí más sufre, el alma que aquí más cruz tiene, más riquezas tiene en la eternidad para siempre. Riquezas verdaderas, joyas verdaderas, coronas verdaderas, propiedades verdaderas, no el montón de barro, polvo y papeles que hay aquí en este mundo, sino riquezas verdaderas que van a ser para siempre, que nadie se las va a poder robar. Entonces, claro, un mundo sin cruz, una sociedad sin cruz, y unas almas sin cruz, es un montón de almas que, si es que llegan al cielo, van a ser allá de los más pobres, después de pasar por el purgatorio, a ver si allá medio a fuerza de grandes sufrimientos y dolores, adquieren algo de esa moneda, que es la cruz, para que no lleguen sin 5 al cielo, ¿sí? Para que no lleguen, o sea, ¿con qué van a adquirir esas riquezas eternas? Con los sufrimientos, con las cruces propias y obviamente por los méritos de Cristo, porque si dependiéramos solo de nuestra cruz, pues todos seríamos pobrísimos y ninguno se salvaría. Pero es nuestra cruz con la infinita de Cristo. Digamos que nosotros ponemos un numerito y Él pone todos los ceros a la derecha, con todos sus méritos. Entonces, meditemos en esa frase: la cruz que se ha sufrido en la tierra es la moneda que circula en el cielo. La cruz me hace conocerme más a mí misma, y no solo eso, sino que me da el conocimiento de Dios. Miren eso tan importante. Entonces, lo mismo, un hombre sin cruz, un mundo sin cruz, es un mundo que no conoce a Dios y que no se conoce a sí mismo. Almas que no se conocen a sí mismas ni conocen a Dios, entonces ¿qué están conociendo? ¿De qué están viviendo? Adquiriendo y adquiriendo conocimientos. Eso sí, la gente aprenda esto, aprenda lo otro, pero todo para inflar el yo o para conseguir plata acá, etcétera, etcétera. O sea, conocimientos útiles pueden ser buenos, pero para acá, pero para la eternidad nada o muy poco. Mientras que la cruz me da esos conocimientos para allá, que me van a servir a la hora del juicio particular y del juicio final.
La cruz me injerta todas las virtudes. Entonces lo mismo, un hombre sin cruz, un mundo sin cruz, un mundo sin virtudes, o sea que lleno de vicios, que es lo contrario a las virtudes. No tenemos virtudes, tendremos lo contrario, vicios. ¿No es eso el mundo? Como dice el Salmo, cunde, abunda el vicio entre los hijos de Adán. Vicios, vicios en cada esquina, invitaciones a nuevos vicios, inventos para nuevas adicciones cada día, aplicaciones para que la gente se pervierta cada vez más y se entretenga y nunca llegue a Dios, nunca llegue al objetivo para el cual está acá. Es una trampa continua este mundo y estos tiempos. La cruz me injerta todas las virtudes. La cruz es noble cátedra de la sabiduría increada que me enseña las doctrinas más altas, sutiles y sublimes. Así que solo la cruz me develará los misterios más escondidos, las cosas más recónditas, la perfección más perfecta, escondida a los más doctos y sabios del mundo. Claro, sin cruz permanece el hombre en la ignorancia, permanece en un estado en que es facilísimo de engañar, permanece sin sabiduría. Entonces es que casi un estúpido o un bobo, casi casi al nivel de las bestias o peor, porque las bestias, los animalitos no ofenden a Dios, no pecan, ¿sí? Pero un hombre empecatado y sin cruz está perdido, o sea, está perdido y está en la oscuridad, en la ceguera más horrible. Por eso, miren cómo si necesitamos la cruz, hermano. O sea, todo lo que, por eso es que hay santos que lo han dicho, ¿no? Que quisieran volver a la tierra para sufrir, porque ya estando al otro lado entienden el valor, la potencia, la eficacia, la bendición, que son las pruebas, los sufrimientos aquí en esta tierra. Sí, pero eso hay que saberlo entender, porque después, ya con la santidad del vivir en la divina voluntad, del vivir en el fiat divino, se va aún más allá, y es yo darle gloria a Dios, gloria, amor a Dios, y yo había hablado de eso, y para eso es la misión de la Sagrada Familia, que haya almas que sean aún más, digámoslo así, entre comillas, sean más y hagan más aún ante Dios que las mismas almas víctimas, aún gozando, cumpliendo los deberes de cada día, viviendo en toda su vida, en todo lo que hacen, no solo sufriendo, ¿sí? Porque no todos podemos ser almas víctimas. Las almas víctimas, imagínense uno postrado en una cama lleno de enfermedades, no, porque muchos tenemos deberes que cumplir, otras misiones que hacer, pero en la santidad de la divina voluntad, por eso es tan hermoso y tan importante esto, puedo yo, como vivía Adán en el paraíso, estar dándole una gloria infinita a Dios, aún disfrutando, aún gozando de sus tesoros, de sus regalos, de todo lo que Él cada día me da, porque vivo en ese continuo recibir su amor y dárselo, devolvérselo, en ese continuo te amo. Eso es muy importante entenderlo, y por eso ya el alma que va viviendo en la divina voluntad, como ya lo he hablado también, todo inspirado en estos libros de cielo, ese palo vertical, ese palo horizontal se va fundiendo con el vertical, porque mi voluntad humana se va fundiendo con la divina. Entonces ya la cruz deja de ser dolor y sufrimiento para volverse como gozo, para volverse gloriosa, para volverse festiva, como le dice el Señor a la cruz. Dice Él que en el cielo a la cruz se le dice festiva, porque es jubilosa, gloriosa, triunfante. Entonces Luisa, por ejemplo, ella sufría cuando no sufría, o sea, sufría cuando... Lo que sí la hacía ya siempre sufrir muchísimo era estar privada de Jesús, de no poseerlo a Él, porque se convirtió verdaderamente, como decía ahora, como debe ser en su todo, su esposo santo, perfecto y divino, su todo. Entonces, claro, cuando si nosotros lo conociéramos de verdad, eso no podríamos vivir con Él, no podríamos estar sin Él ni un instante, no podríamos vivir sin Él ni un segundo. Pero como no lo conocemos, por eso vivimos ahí sometidos, o sea, distraídos, le damos la espalda, pecamos, no nos importa si estamos en gracia de Dios o no muchas veces. El que lo empieza a conocer y empieza a discernir ya su presencia y todo, peca y corre lo antes posible a la confesión, y cuando se confiesa y está otra vez en gracia, siente totalmente la diferencia, ¿sí? La diferencia entre estar con el diablo a estar con Dios. Eso hay que sentirlo, eso hay que ser conscientes de eso, porque no es cualquier cosa, no es una diferencia ahí de comparar cualquier cosa con otra, sino es la diferencia de comparar o voy para el cielo o voy para el infierno, ¿sí? O estoy bien o estoy mal, o estoy viviendo en la luz o estoy viviendo en la mentira, o estoy viviendo en
en la verdad o estoy viviendo en la mentira? ¿O estoy viviendo, estoy viviendo esclavo de mí mismo o estoy viviendo en Jesús? ¿Estoy viviendo en Dios? Eso hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que discernirlo, hay que palparlo para que el alma en ese proceso ya decida, escoja, no, me quedo con Dios, ya no quiero más esto. Bueno, entonces continúa aquí diciendo Luisa, la cruz enseña la perfección más perfecta escondida a los más doctos y sabios del mundo. Entonces, claro, es un conocimiento que no es para el que más lee, para el que más títulos tiene, para el más inteligente, no, para el que más ama a Jesús y al que más ama la cruz. Y uno ve esas madres, esas personas, esos campesinos, esas personas sufridas, tienen una sabiduría que en el mundo no la tienen, tienen un amor que los otros no lo tienen. Incluso esos los doctos, los sabios de este mundo, otros fariseos, ¿sí? O se vuelven, o sea, y San Pablo lo dice, toda esa ciencia de este mundo infla, o sea, sirve para inflar, pero el conocimiento que da la cruz no infla el alma, porque no es un aire de vanidad, sino que es un oro espiritual que la enriquece de verdad. La cruz la cruz es como agua benéfica que me purifica. No solo eso, sino que me suministra el nutrimento de las virtudes, me las hace crecer y solo me deja cuando me conduce a la vida eterna. Hermosísimo, la cruz solo nos deja cuando nos conduce a la vida eterna, es el alimento de las virtudes. Entonces, ¿por qué así oremos? Mucha gente que lleva años yendo a misa, esto y lo otro, en un grupo, en una comunidad, y como que no avanza, como que no cambia, como que no crece en esa unión con Dios. Falta de cruz. Falta de mortificación, ojo con eso, porque también hay cruz que el alma busca voluntariamente y es muy, muy eficaz y muy práctica, muy valiosa también, muy meritoria, ¿sí? Cuando yo me inflijo a mí mismo alguna cruz, me privo de algo, ¿sí? Cuando me meto una piedra entre el zapato, es un ejemplo sencillo, pero es eso, la mortificación. Cuando ayuno, cuando me privo de las cosas que tanto me gustan o que podría tenerlas ahí todos los días y no, digo, no, hoy no, eso es cruz también. Y esa cruz me dan todo esto, me va dando todo esto, por eso es tan importante la mortificación es cruz, es amor. ¿Sí? Obviamente hay que tener rectitud de intención en todo esto. La cruz es como rocío celeste que me conserva y me embellece el bello lirio de la pureza. La cruz es el alimento de la esperanza. La cruz es la antorcha de la fe obrante. Entonces, mira, un mundo sin cruz es un mundo como lo vemos, como lo palpamos cada día, inmerso, como dice la Virgen, dijo en algún secreto, hay una oración de consagración al Inmaculado Corazón que habla del diluvio de la impureza, seguramente ustedes lo han escuchado, y eso es lo que se vive. O sea, un pulular así de desenfreno sexual, de homosexualismo, de pornografía, de toda clase de aberraciones, porque no se ama la cruz, o se le ha hecho el quite a la cruz, o se han creado unas sociedades sin cruz, inmersas en la comodidad. Y el Señor lo dice en el libro del Tratado de las Virtudes y los Vicios, el mundo se hunde por la comodidad. En ese libro sí que habla maravillas de la cruz, y da a entender eso, es la cruz la que se necesita para implantar el reino de las virtudes y destruir todo ese reino de Satanás, el reino de los vicios. Solo la cruz va a hacer eso, solo las pruebas. Y es lo que vamos a ver, o sea, la humanidad no ha querido entender ese camino de la misericordia, no ha querido por las buenas, entonces me toca por las malas, ¿sí? Y a esta sociedad le va a tocar eso, le va a tocar verse en unas situaciones, o sea, tipo película de esas de futuros distópicos en que, mejor dicho, las calles vueltas nada, mejor dicho, para qué ahondar en eso, para no asustarlos, pero nosotros, si somos obedientes, si somos fieles, el Señor nos va a librar de muchas de esos males, ¿sí? Nos va a conducir a esos refugios seguros, primeramente al seguro refugio del Inmaculado Corazón de María, del Sagrado Corazón de Jesús, un refugio espiritual. Tenemos que vivir en fe, actuar en fe, creerle a Dios, creerle a sus promesas, creer que en un Dios para el que no hay nada imposible. La cruz es como rocío celeste que me conserva y me embellece el bello lirio de la pureza. Entonces también un mundo sin cruz
no tiene esperanza. Porque mire, la cruz es el alimento de la esperanza y la antorcha de la fe obrante. Entonces un hombre, un alma sin cruz, no tiene verdadera esperanza, no tiene pureza, no tiene fe. O sea, vive como un animalito sumergido en las cosas de la tierra solamente. La cruz es aquel leño sólido que conserva y mantiene siempre encendido el fuego de la caridad. Pues ahora entendemos por qué en este mundo se ha enfriado la caridad. ¿Por qué nos hemos vuelto tan duros, tan egoístas, tan individualistas? Dígame si no, y me incluyo yo totalmente ahí. ¿Cuántas veces caemos en ser unos verdaderos fariseos? ¿Cuántas veces sale uno de misa, la gente de misa, y viene un indigente, un extranjero, una persona, un inmigrante, a pedir una ayuda y nos da fastidio, lo miramos con desprecio, no le damos nada? Así. Entonces, ¿cómo se ha perdido eso? Hablaba yo por ahí con estos días que acabo de pasar la Navidad, hablaba yo con alguien de eso. ¿Cómo se ha enfriado en la caridad? Y uno lo nota en eso. Antes se reunían más las familias, se llamaban más, se hacían más cosas, ¿sí? Y con esta porquería del confinamiento, del bicho este y todo este invento y todo esto, pues como si nos hubieran metido una inyección de hielo en el corazón, de frialdad, de dureza. Más, peor, o sea, se empeoró la cosa con todo esto. Y cada vez va a ser peor, y eso está escrito en la Biblia, dice, el amor de muchos se enfriará. De muchos, de la mayoría. Y estoy hablando de eso, de los mismos católicos. Nos hemos vuelto muy duros de corazón, muy fríos. Y hay culturas donde es peor eso, ciudades, sitios donde por el clima, por la cultura, la gente tiende a ser más allá, más individualista, de puertas para adentro nada más. Entonces no hay comunidad, no hay fraternidad. Sí, ahorita en la misma iglesia incluso hay gente que se conoce y que se ve en la misa, aquí en la parroquia, donde sea, en las comunidades, pero cada uno vive su vida y no le importa para nada si el otro está pasando necesidad o no. O sea, ciegos, estamos ciegos ante las necesidades de los demás, díganme si no. Y es raro el que de verdad, oiga, se preocupa, llama, busque, cómo le ayudo, cómo tal cosa. No, eso se ha perdido. Qué vergüenza con los primeros cristianos que dice, ponían todo en común para que ninguno pasara necesidad. Pero ahora mismo, en los grupos, eso, ¿cuántos de nosotros, cuántos estamos o están pasando necesidad? Desde que yo esté aquí bien, desde que yo esté tranquilo, no, es que esto que tengo solo alcanza para mí, ¿no? Y por eso es que el Señor a veces nos pone pruebas que cuando uno está más, no sé si les ha pasado eso, cuando uno está más pobre, más vienen a pedirle una ayuda. Es una prueba, a ver si yo de eso poco que tengo puedo dar, y soy capaz de desprenderme de eso poco. Entonces sí, ahí vemos por qué se ha enfriado tanto el amor, porque vivimos muy cómodos, porque vivimos en la carne, porque somos unos materialistas y unos egoístas, ¿sí? Porque no amamos la cruz. La cruz continúa, dice, dígame si esto no lo dice Dios, por si hay algún ignorante, perdón, pero así es, algún ignorante por ahí que todavía desconfía de que si los libros de Luisa de la Divina Voluntad son o no de Dios, o leyó por ahí un artículo de estos pobres sedevacantistas inflados de soberbia espiritual que andan condenando a todo y a todos, ¿sí? Y que se creen los únicos buenos. Peligrosísimo eso. Y que andan todavía pensando que lo de la divina voluntad del diablo es una herejía. Díganme, escuchen esto, a ver si esto es de Dios o no. ¿Quién más puede hablar así? ¿Quién va a hablar así? Es que ese es un signo de discernimiento, de que si algo es de Dios o del diablo. Lo que es de Dios enaltece la cruz, así como enaltece a la Virgen María. La pone en su sitio, así como pone a la Virgen en su sitio, a la Eucaristía en su sitio, a la cruz en su sitio. ¿Sí? Como lo decía yo en algún momento, qué misterio tan hermoso es la cruz, que se puede adorar. La cruz se puede adorar, y recordemos que en Semana Santa se adora la Santa Cruz, porque en ella está Jesús, pero en sí misma también, por lo que representa todo esto. Es el camino al cielo, es el amor de Dios. O sea, es que nosotros vivimos en una cultura que ha perdido el valor de lo que son los símbolos. No sabemos leer lo que es los símbolos, que son algo tan importante, ¿sí? Mientras que donde no, como en los protestantes, en estas sectas que hay unas que la gente hace fila para entrar al culto de esas sectas, así de gente, engañada tristemente,
para el concierto. O sea, en vez de misa, no es una misa, es un concierto. Ese es el culto que ellos le dan a Dios. Y dicen que es que le están haciendo sonreír a Dios. Están haciendo llorar. Y viendo uno las masas de gente que va a esas sectas, se siente uno de verdad, y deberíamos sentirnos eso, muy amados, afortunados de estar en la verdadera fe, de estar conociendo esto tan hermoso de la divina voluntad, de estar conociendo a Jesús verdaderamente. Pero en estas iglesias de estas sectas protestantes, donde tienen toda la doctrina de Lutero, que está en el infierno y se lo merece, porque qué daño tan grande el que hizo este hombre. Ese pobre señor dejó unos postulados, que es lo que se vive en estas sectas, esas doctrinas, ¿sí? Y una de esas es eso, ¿no? Ya el Señor sufrió, ya nosotros a gozar, ¿sí? Como se lo escuché yo tristemente a un sacerdote católico en una homilía, porque es que eso nos lo han venido metiendo dentro de la misma iglesia, lo que es la protestantización de la iglesia, especialmente de los años 60 hacia acá. El sacerdote decía eso: ya el Señor pagó por nosotros, Él ya murió en la cruz, Él ya sufrió, a nosotros nos toca ahora es gozar, decía. Imagínense eso, en una homilía un sacerdote diciendo esa blasfemia. Pura mentira del diablo. Es que póngale sentido común, obvio. Si a mí me dicen eso, entonces yo ¿a qué me voy a pecar? ¿Sí? Terrible, terrible, terrible. Y lo terrible es que esta gente le cree a Lutero, vive según sus doctrinas, y el pobre murió muy mal, ¿sí? Ya en este momento no me acuerdo, pero creo que el hombre se suicidó o murió muy mal. O sea, murió verdaderamente mal, en pecado mortal, en adulterio, en de todo, o en concubinato con una mujer, no, mejor dicho, es un personaje muy oscuro Lutero. Está convertido hoy en día en un demonio en el infierno de María Purísima. Y la gente creyendo que está siguiendo a Jesús, que está agradando a Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, mentiras. ¿Y por qué caen ahí, en esas sectas? Porque no buscan a Dios sino a sí mismos, porque no aman la cruz, aman la prosperidad, ¿sí? Es la doctrina de la prosperidad, es la doctrina de, mejor dicho, están utilizando a Dios y el nombre de Jesús para gozarse aquí, ¿sí? Para bailar, para cantar, para conseguir novio, para conseguir amigos, para la cel, o sea, bueno, es chévere, se volvió un club, es un club de diversión esa secta, es una cosa tenaz, un club de diversión donde el mal está disfrazado de eso, de bondad, de ay, bienvenido hermano, ¿sí? Alegría, una falsa chévere, y lo triste es que hay niños, hay familias, y van creciendo en eso, una falsa doctrina. Pues eso es ese es el resumen de Estados Unidos, por eso es que de allá nos viene toda esta cultura tan nefasta. Nos ha venido todo eso, de esa gran Babilonia en que se convirtió precisamente por eso, porque allá no imperó, digámoslo así, no se masificó, no pululó el catolicismo, sino el protestantismo. Entonces por eso es una cultura tan materialista y tan de acá, de este mundo. Hijos de este mundo, hijos de las tinieblas, que producen y producen tinieblas. Esas películas, pornografía, etcétera. Toda una cultura que no es, o sea, anticruz, toda una cultura de la comodidad, de la vanidad, etcétera, etcétera. Y díganme si estoy exagerando o es verdad lo que estoy diciendo. Así que el alma que continúa aquí, el Espíritu Santo hablando a través de Luis, dice: la cruz es aquel leño seco que hace desvanecer y poner en fuga todos los humos de soberbia y de vanagloria, y produce en el alma la humilde violeta de la humildad. Entonces lo mismo, sin cruz, soberbia, pura soberbia y vanagloria. No hay humildad, no existe la humildad en muchos, en el mundo entero, en la sociedad no hay humildad, no existe. ¿Por qué? Porque no hay cruz. La cruz es el arma más potente que hiere a los demonios y me defiende de sus garras. Claro, un mundo, una sociedad, unas ciudades, unos países donde quitan la cruz, una familia donde no hay cruz, están los demonios de fiesta, ¿sí? Están ahí, recreándose, viendo cómo las almas viven como apoltronadas mientras se van pudriendo por dentro. Tremendo. Así que el alma que posee la cruz es de envidia y admiración a los mismos ángeles y santos, y de rabia y desdén a los demonios. La cruz es mi paraíso en la tierra, de modo que si el paraíso de allá de los bienaventurados son los gozos, el paraíso de acá son los sufrimientos. Oigan eso.
La cruz es la cadena de oro purísimo que me une contigo, mi sumo bien, y forma la unión más íntima que se pueda dar, hasta hacer desaparecer mi ser y me transmuta en ti, mi objeto amado, tanto de sentirme perdida en ti y vivo de tu misma vida. Impresionante, o sea, la cruz nos va transformando en Jesús. Así de sencillo, hermano. Por eso yo te digo, querido hermano, amado hermano y hermana, si tú estás sufriendo una cruz muy fuerte, enfermedad, pobreza, soledad, lo que sea, aprovecha esa cruz para que el Señor te vaya dando sus virtudes, su amor, su humildad, para transformarte enriquécete, aprovecha esta cruz para enriquecerte, para hacerte más fuerte, para hacerte más puro, para hacerte más sabio, para todo lo que hemos acabado de meditar y leer. Aprovechemos las cruces de cada día, y no solo al hablar de cruz es eso, las cosas fuertes, pesadas, esos cáliz amargos que el Señor nos da en algún momento de la vida, sino que la cruz es también ese día a día, ese cumplir mis deberes de cada día, ese negarme a mí mismo. La cruz es la familia, el esposo, la esposa, mis hijos se convierten en cruz, mi comunidad, ¿sí? La iglesia tiene que ser para mí cruz. O sea, todo lo que me ayuda es como a salir de mí mismo, ¿sí? Todo lo que me obliga a eso, como a servir, a amar, a salir, eso es cruz, ¿sí? La necesitamos muchísimo. O sea, si tú te das cuenta, sin la cruz, cuando uno lleva, imagínate por ejemplo en el tiempo de vacaciones, cuando uno ve, es que uno lo ve, personas cuando tienen mucho dinero, muchas comodidades, o sea, hay un estancamiento en el alma, ¿sí? No hay profundidad, o sea, se necesita una gracia muy especial para que en ciertas circunstancias en que uno está muy como aquí, en que tiene uno como lo del mundo, pueda uno avanzar espiritualmente. Es muy difícil, por eso el Señor dijo, los ricos, muy difícil que entren al reino de los cielos, porque la cruz no está, o está en una muy mínima, muy mínima proporción. Entonces sí, hermanos, necesitamos la cruz, pidámosla. Aquí, bueno, continúa, dice, después que dije esto, no sé si son desatinos, mi amable Jesús al oírme todo se complacía, y llevado por un entusiasmo de amor, toda me besaba y me ha dicho, bravo, bravo a mi amada hija, has dicho bien, mi amor es fuego, pero no como el fuego terreno, que donde quiera que penetra todo lo vuelve estéril y lo reduce todo a cenizas. Mi fuego es fecundo, y solo esteriliza lo que no es virtud. Pero a todo lo demás da vida y hace germinar las bellas flores, hace producir los más exquisitos frutos y convierte al alma en el más delicioso jardín celestial. Mire, aquí ya está hablando nuestro Señor directamente Él. Quiere convertir tu alma y la mía en su jardín celestial, y para eso le es necesaria la cruz, las pruebas. Sin esa cruz, nuestra alma no va a ser un jardín agradable a Dios, sino seguramente un muladar lleno de demonios. La cruz es tan potente y le ha comunicado tanta gracia, dice el Señor, la cruz es tan potente y le he comunicado tanta gracia que la volví más eficaz que los mismos sacramentos, confirmando lo que les había dicho. Y esto porque al recibir el sacramento de mi cuerpo se necesitan las disposiciones y el libre concurso del alma para recibir mis gracias, que muchas veces pueden faltar. Pero la cruz tiene virtud de disponer al alma a la gracia. Entonces, claro, la cruz dispone al alma a la gracia. Aquí ya termina el capítulo, para que lo retomen, lo lean una vez más, porque son palabras, o sea, aquí para no extenderme tanto no puede uno profundizar cada cosa, pero hay mucho más que meditar. Entonces oraremos los unos por los otros, les pido oración también por mí, que gracias a Dios estoy con cruz, en este tiempo, en esta época, justamente con una cruz fuerte. Les doy muchas gracias por sus oraciones, y bueno, este año espero, digamos, estar más pendiente de este canal, seguir subiendo más videos, vamos a seguir haciendo unos videos de formación, tomando la divina voluntad por temas, va a ser muy enriquecedor. También tengo que seguir terminando la consagración, esos videos de la consagración. Ayúdenme a compartir estos videos, a que se conozca este canal, especialmente con esas almas que ustedes saben que son buscadores de Dios, que son de oración, o que por lo menos quieren ser mejores personas. Pero esto es
tan importante no es solo para que seamos mejores personas, ustedes lo ven, sino para que seamos santos y santos de santidad divina, esos santos de los últimos tiempos, que el Señor y la Santísima Virgen María quieren utilizar grandemente, y que así seamos pequeños aquí en cuanto a lo humano, desconocidos, pobres, ancianos, lo que sea. Interiormente el Señor nos quiere hacer grandes, fuertes, poderosos, o sea, Él viviendo en nosotros, para enfrentarse a todo ese mundo de tinieblas y a todo ese reinito que viene, ese simulacro, ¿no?, del reino de Dios que está ya preparado. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces pidámosle al Señor que nos enseñe a amar la cruz, que nos enseñe a llevar nuestra cruz de cada día con paciencia y con humildad, con espíritu de expiación, es decir, ofreciendo todo por la conversión de los pecadores, para aplacar la divina justicia, por la liberación de las almas del purgatorio, y todo hacerlo como es la principal y primera intención de Jesús, todo para la gloria del Padre, todo para que el Padre se reciba todo lo que Él merece. Bueno, hermanos, seguiremos entonces con esta misión. Tengo que hacer un video explicando bien qué es la misión Familias de la Sagrada Familia, qué son los misioneros de la Divina Voluntad, porque eso pues quedó en varios canales. Como ustedes saben, he tenido que empezar varias veces de cero en estos canales, entonces tengo que volver a subir en este canal y explicándolo mucho mejor, para que ustedes se animen a hacer eso, a hacer ese proceso de llegar a ser misioneros de la Divina Voluntad. Bueno, Dios los bendiga. When was